Muy buenos días. Señora Alessandra Herrera, Ministra de Energía y Minas. Señora Marie Ringland, Embajadora de Australia. Señora Lisa Kenna, Embajadora de Estados Unidos. Señor Gavin Cook, Embajador del Reino Unido. Señor Abraham Chaguán, Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El Presidente de la Exhibición Tecnológica Minera Extemin, señor Enrique Alania. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de las personas que se han dado cita hoy, en este primer día de sesiones de la Cumbre Minera. Esta es la actividad más visible de Perumín 35, Convención Minera, que inauguramos ayer y que este año presenta su lema, Construyendo Juntos un Perú Mejor. Hemos planteado este lema con la finalidad de demostrar que somos una industria unida y preocupada por la generación de desarrollo sostenible para el Perú. Una industria que tiene una gran proyección a futuro y que le hace frente a retos no menores en un mundo que se transforma en lo ambiental y en lo social, a lo que se suma un contexto nacional volátil en lo social y en lo político. En estos 4 días, la Cumbre Minera busca realizar un necesario aporte al análisis conjunto de nuestra economía y de nuestra sociedad. Este aporte busca esbozar soluciones consensuadas para habilitar un futuro para nuestro país. Y para ese futuro, el desarrollo de nuestra riqueza minera es imprescindible. Y es que además de analizar desapasionadamente el desarrollo de nuestra industria, necesitamos a gritos una visión del país al 2050. Esta visión requiere una apuesta por la unidad, evocada en nuestro lema. Esperamos que esta invocación a la unidad no sea solo una frase sin contenido, sino que conlleve a trabajar en una agenda real. La tendencia de los precios de los minerales viene generando entusiasmo en la industria, las comunidades y el Estado. Pero con este entusiasmo aumenta también la responsabilidad. La responsabilidad del sector está en mantener en el largo plazo el crecimiento sostenible de sus operaciones, de las comunidades en invertir los mayores recursos en su propia sostenibilidad productiva y la de sus territorios, y del Estado en asegurar que los recursos se destinen a donde más se necesiten. La corrupción es hoy uno de los principales escollos para lograr ese objetivo. Y es que la corrupción ataca al eje del sistema público, al ser su impacto medular en el sistema de decisiones públicas. El Perú cuenta con políticas robustas. Los puntos débiles están en la implementación y la ejecución de estas políticas. Y también en las instituciones que hacen efectiva la interacción entre el Estado regulador y sus regulados. Me es grato anunciarles que la Cumbre Minera cuenta con un programa muy importante que será desarrollado a través de muchísimas conferencias y mesas redondas, donde se analizará el panorama global del sector para entender el desarrollo de la industria y donde también se estarán revisando temas de gran interés, como es el clima de inversiones, las políticas públicas, las nuevas tecnologías, el desarrollo territorial, la conflictividad social, entre otros temas. En la jornada de hoy conoceremos a profundidad los retos y oportunidades de la transición tecnológica con propósito para construir una industria moderna, la importancia de generar consensos para el equilibrio social y ambiental, así como los estándares que debe alcanzar el sector para atraer inversiones. Además, nuestros conferencistas nos compartirán con mucha expectativa los más importantes proyectos mineros en la región, principalmente en Chile y Perú. De esta forma, esta jornada radica en analizar y discutir las enormes bondades que ofrece la industria minera, bondades sobre las cuales ya hay consenso en nuestro país. Si revisamos nuestra historia reciente, podemos ver que la gran industria ha sido transformacional para las regiones y la locomotora para la estabilidad y desarrollo del Perú. Un claro ejemplo de ello es donde la minería se ha convertido en la principal fuente de ingresos para los territorios donde opera y para el país, llegando a aportar 12% de nuestro producto y cuya producción se ha cuadruplicado en los últimos 20 años. Nos acompañan en esta sala destacados profesionales nacionales y extranjeros, líderes empresariales de la minería mundial, autoridades nacionales, regionales y sectoriales, representantes de organismos multilaterales, organizaciones públicas, entre otros. Debemos sentirnos muy orgullosos de nuestra vasta riqueza minera a lo largo de gran parte de nuestro país, de gran parte de nuestro territorio, el cual se ve apalancado por la vocación de grandes profesionales y líderes que llegaron a sobrevivir a nuestra atribulada historia social, económica y política, dejando un legado que persiste hasta el día de hoy. Esperamos por ello que las ponencias que veamos
hoy nos ayuden a reflexionar sobre cuán necesario es que la minería se siga desarrollando con sostenibilidad en nuestro país, para beneficio de todos nosotros. Necesitamos una revolución social para el Perú, un país más moderno, más justo, más equitativo y solidario. Para ello, necesitamos cerrar brechas, y eso es un trabajo de todos. Sin más preámbulos, los invito a disfrutar de este primer día de la Cumbre Minera, espacio que fomenta el diálogo y la concertación para impulsar el desarrollo y la prosperidad. Muchísimas gracias. Las gracias a la presidenta de Perumín 35 y vamos a invitar al primer conferencista de la mañana. Se trata de Julian Kettle, vicepresidente senior y vicepresidente de Metales y Minería de Wood Mackenzie. Julian tiene 35 años de experiencia en análisis de metales y la industria minera en su rol actual como VP de Metales y Minería, donde es responsable del compromiso y las relaciones con los principales interesados. Su profundo conocimiento de los factores clave que influyen en la industria de los metales y la minería y los problemas a los que se enfrentan las partes interesadas es de vital importancia en su trabajo de asesoramiento estratégico a los clientes. Desde que se unió a Wood Mackenzie, ha desempeñado el cargo de Director Global de Servicios de Mercados de Metales, Director Global de Investigación de Metales y Director Global de Investigación de Metales y Minería. Antes de unirse a Wood Mackenzie, Julian trabajó en la división de aeronaves comerciales aeroespaciales británicas, donde fue ingeniero de desarrollo responsable y también evaluó materiales y procesos avanzados para aplicaciones en aeroespaciales. Su educación está basada en metalurgia e ingeniería microestructural en Sheffield Hallam University. Bienvenido, señor Julian Kettle. Excuse, no hablo español, so you need to switch to channel 2. Tienen que cambiar al canal 2 porque yo no hablo español. Antes que nada, quisiera agradecer enormemente al señor Víctor Coves y también al comité de Perumín 35 por haberme invitado a participar. Es un día muy bonito, además, es un país hermoso y tengo además un mensaje muy positivo para ustedes con respecto a la industria de los metales. El mensaje positivo que tengo tiene que ver con la transición energética. Han escuchado seguramente muchos comentadores hablar sobre las oportunidades que la transición energética representa. Hoy voy a resaltar la escala de oportunidad que existe, pero también sobre los riesgos hablaré que se presentan y son enormes estos riesgos. Se está yendo el audio. Los riesgos son enormes. El desafío que tenemos es que empieza la transición energética y termine con los metales. Si quieren ustedes utilizar energía, no se puede hacer sin metales. La mayoría de ustedes en este público lo sabe y se habrá dado cuenta por qué la sociedad necesita entender esto. Los hacedores de políticas necesitan entender que estamos hablando de una opción aquí. Si uno quiere tener baja emisión de carbón también, tienen que contar con los metales y de manera opuesta es similar. Entonces, disculpen esta diapositiva, pero quiero resaltar que si ustedes ven los iconos que están en la parte inferior del gráfico, que representan diferentes fuerzas verticales de los recursos, cada uno de estos requiere el uso de los metales, aun cuando uno piensa en la economía verde, el hidrógeno verde, se necesita tener metales de platino. Cada recurso natural requiere metales. La transición también requiere. Entonces, voy a enfocarme en los siguientes 7 a 10 años y voy a explicarles por qué. Y acá
tenemos una cita que dice, empezamos con lo que es necesario. Luego, si es así, podemos abordar lo que es posible y finalmente podemos hacer lo imposible. En la transición se trata de lograr lo imposible finalmente, porque estamos hablando de una escala enorme con respecto a este desafío. Si vemos en el espacio de metales, en el espacio de commodities, mineros, cada commodity en los próximos 7 a 10 años va a crecer. A pesar de la ralentización económica que hemos tenido, vamos a seguir viendo crecimiento en un horizonte de 7 a 10 años. Me quiero enfocar más en las toneladas o los tonelajes, porque estamos hablando de una industria que se guía por las toneladas, por el tonelaje. Y vamos a ver un crecimiento explosivo, pero yo diría que cobre sigue siendo el metal preferido. Miren el aumento en el tamaño de mercado que quisiéramos ver, 5 millones de toneladas de demanda adicional. Estamos hablando de la demanda solamente aquí, en comparado y en contraste con algunos de los otros commodities que tenemos, como por ejemplo el carbón. Vamos a ver una reducción en los requisitos por los cambios y también por temas de sostenibilidad. Vamos a utilizar más desechos. El ex primer ministro Boris Johnson se paró, se puso de pie y dijo, una de las cosas con las que estoy de acuerdo, porque hay muchas en las que no estoy de acuerdo, lo que sí estoy de acuerdo aquí es que no podemos lograr abastecimiento a través solamente del reciclamiento. Es parte de la solución, sí, pero vamos a necesitar también desarrollar otras instalaciones de procesamiento y mucho uso de chatarra. Esa es una oportunidad que es nuestro caso base, podríamos decir, ETO, que es el panorama de transición energética. Una de las cosas positivas con el tema de los metales también tiene un aspecto negativo, que es el de lograr la finalización o poder apaizar un poco el calentamiento global. No estamos hablando aquí de París. Está alineado con París porque como tomamos una visión integrada de todo esto, no podemos desarrollar los metales lo suficientemente rápido como para poder entregar una menor escala. Ese es el desafío desde mi punto de vista, que es desarrollar el abastecimiento minero necesario para poder satisfacer la transición de energía. Acá estoy mostrando lo que nosotros conocemos como brechas en el abastecimiento. Un poco mirando hacia el 2030 y compartir la proporción del mercado que en el 2030 todavía tiene que comprometerse, que representa una oportunidad de inversión. Y he tomado 2 pantallazos. Uno, que es el primer trimestre del año. En el primer trimestre van a ver que tenemos brechas significativas y esto representa el crecimiento de la demanda y también la disminución por las depleciones que se han dado en el mercado. Si vemos a 7 o 10 años y toma 3 años desarrollar una mina, no lo digo que sea necesariamente así, siempre va a haber una brecha de abastecimiento. El problema que tenemos, y voy a mostrarles luego, es que los tiempos de parada muchas veces son 10 años. Si tenemos una brecha a 7 años y está tomando 10 a 15 años desarrollar el abastecimiento, entonces no vamos a poder llenar la brecha. Tenemos escasez estructural. En comparación a este gráfico, con el gráfico de ahora, van a ver que algunos de los commodities de transición de energía tienen brechas que se han acortado. O de hecho, necesitamos perder capacidad en algunos de los commodities a granel, pero los que más nos interesa aquí, particularmente el cobre, ha cambiado muy poco en realidad. El cobre y el zinc han permanecido estáticos, podríamos decir. ¿Y por qué se ha dado esto? Porque no tenemos una respuesta muy clara al respecto. Esto ha cambiado porque la demanda en un horizonte a 7 años va a ser un poco menor, justamente porque va a haber un mayor crecimiento de vehículos electrónicos, entonces eléctricos. Por eso es ello. Estamos hablando de las brechas y las necesidades de inversión.
He mencionado el desafío de los tiempos muertos. Si se ven desde el primer descubrimiento a la primera entrega, se van a ver que estamos hablando de tiempos de entrega que se extienden, por ejemplo. Hay permisos, tenemos también un sentimiento antiminero en algunos lugares del mundo. Tenemos también desafíos en políticas, desafíos que tienen que ver con CAPEX, con tributos. Todas estas incertidumbres alargan los tiempos de entrega. Y el problema que tenemos es que los tiempos de entrega van a tomar más y van a haber menos hacedores de política que van a permitir inversiones mineras justamente por esto, para poder desarrollar también el abastecimiento. Esto no significa que uno tiene que disminuir los estándares, sino que también tiene que mantenerlos, lo que debería además acortar un poco todo el proceso documentario. Si pensamos en la transición energética y el hecho de que vamos a necesitar desarrollar más minas, porque las minas están haciéndose más pequeñas, necesitamos desarrollar más minas, como digo, y los departamentos que emiten los permisos necesitan aumentar sus capacidades porque vamos a tener necesariamente que tener más permisos para que todo esto funcione. Esto representa un desafío masivo para la industria. Extender los tiempos de entrega y la demanda va a continuar creciendo aún más. En cuanto al ESG, este mapa esencialmente nos muestra que el mundo tiene un mayor riesgo en ESG, un riesgo menor en verde, en rojo extremo, y con el tiempo el mapa se está volviendo cada vez más anaranjado y más rojo, porque han habido mayores desafíos en este sector. Si las incertidumbres sociales con respecto a los tributos, y lo que esto significa es que dificulta muchísimo la tarea de los inversionistas y los mineros de invertir en abastecimiento y en la oferta. Lo que presenta un ESG bajo son solamente dos lugares del mundo, Australia y Canadá. El problema es que Australia y Canadá no tienen los metales que necesitamos para la transición energética. Necesitamos mucho cobre, más bien, enormes cantidades de cobre. Y eso significa que tiene que venir de lugares donde el riesgo es un problema para los inversores, es un problema para los mineros. Y ese es el caso base, que va a ser extremadamente retador poder llegar a este objetivo. ¿Cómo se va a ver el mundo cuando hablamos de París, cuando hablamos de las empresas que se unen para los compromisos de París? Y creo que acá hay una falta de entendimiento general. Estamos hablando más de temas poblacionales. Las personas que establecen las políticas no entienden, número uno, la escala del desafío, y número dos, la oportunidad que existe además. Lo primero que tenemos que mostrar aquí es cómo sería un mundo con una trayectoria de 1.5 grados en las emisiones de carbono. Lamentablemente es que ya se nos pasó el tren, por decirlo de alguna manera. Estamos más allá de la curva. Tenemos que empezar a reducir el carbono y las emisiones, en todo caso, dejarlas en niveles pandémicos, y han aumentado aún así, a medida que nos recuperamos de la pandemia. Necesitamos disminuir las emisiones de carbono por 25 millones de toneladas de carbono para llegar a un neto de cero. Estamos hablando de un desafío enorme. Les pregunto, ¿será posible o incluso plausible poder lograr esto? Puede ser posible. Vamos a hacer lo que sea necesario para llegar a lo que es imposible. Para mí esto se ve imposible en este momento, dada la circunstancia en la que nos encontramos. Y también es interesante ver la COP26, porque vamos a entrar ya a la COP27. La COP26 no logró demasiado en cuanto a la introducción de políticas, y son las políticas las que van a llevar a la descarbonización. Si todas las promesas de la COP26, además, se pusieran en práctica, aún así se lograría una vía de 2 grados. Tampoco está alineada con París.
Las políticas no están ahí. ¿Y cómo vamos a lograr este objetivo de 1.5 grados? Es una pregunta que queda abierta. Yo no tengo las respuestas tampoco. Entonces, si lográsemos este objetivo, ¿qué necesitaríamos? No tenemos que conocer todos los detalles con respecto a cada uno de los gráficos, pero se puede ver la explosión de generación de energía baja en carbono, que va a ser necesaria, por supuesto, para lograr esto. Tenemos todas las energías renovables, eólica, solar, y el desafío que tenemos en minería es que la eólica y la solar tienen una intensidad por megawatt en comparación a otras. Un buen ejemplo sería una planta típica que utiliza 2.5 toneladas de cobre por megawatt de capacidad. Una granja solar puede ser 10 a 15. Entonces tenemos una explosión enorme de intensidad en metal y además tenemos una explosión masiva de la electrificación. Tenemos un enorme problema. Esto coloca una fuerte presión en la minería. Todos hablan de EVs, de EVs. En una presentación le pregunto al público normalmente que compartan su opinión. A ver, ¿cuántos tienen una EV en el público? ¿Cuántos de ustedes tienen una EV? Bueno, este es el problema que tenemos, porque quienes hacen las políticas nos dicen que necesitamos comprar EVs, tenemos que construir EVs. El año pasado construimos 6.5 millones de EVs para lograr 1.5 grados. Necesitamos construir y comprar 17 millones de EVs en los siguientes 7 años. La pregunta que les haría entonces, ¿es posible esto? ¿Es imposible esto? ¿Y es plausible? Las implicancias son enormes. En el caso del cobre, por ejemplo, un Tesla consume grandes cantidades de cobre. Hablemos de 40 a 50 kilogramos en promedio, que es el doble de un de automóvil de combustión interna. Esto es más interesante que yo, por lo visto. Bueno, tenemos un enorme desafío acá en cuanto a construir por EV. No se trata solamente de la oferta minera, se trata de la... ¿Cuántos políticos han visto más bien que se paren en un campo y digan vamos a construir una gigafábrica? Nadie lo va a hacer. Necesitamos invertir miles de millones de dólares en en plantas para fabricación de baterías al 2030. GM, por ejemplo, hizo un anuncio enorme, la inversión más grande de la historia, 7.000 millones de dólares para plantas de batería. Esto nos deja 345.000 millones cortos en este objetivo. Entonces, esto nos lleva a concluir que tenemos un problema financiero. Esto es un poco confuso, pero tomemos entonces las brechas y agreguemos la demanda adicional debido a tratar de lograr una vía de 1.5, y debo resaltar que no estoy hablando del 2040, del 2050, estoy hablando del 2030. Estamos a 7 años de distancia. Deberíamos estar planeando esto y haber empezado más bien hace 5 años. Estamos detrás de la curva. Esto va a requerir una inversión de 3.25 mil millones de dólares y, por supuesto, no puede simplemente terminar, no puede empezar ahora tampoco. No puede empezar en el 2030. Esto necesita suceder rápidamente y no vamos a poder lograr esta vía de 1.5 grados. Este es el mensaje. No lo vamos a poder lograr. 1.5 no. Al 2030 imposible. Es positivo para los metales, negativo para el clima. Vamos a quedarnos cortos en metales. Bueno para los precios también. Hay que incentivar la oferta. Pero aún cuando los precios y los márgenes no estén en los niveles que necesitemos, no vamos a tener la oferta desarrollada porque hay mucha incertidumbre, porque hay muchos requerimientos por parte de los accionistas y lamentablemente los accionistas están en un punto difícil. Se les ha prometido ciertas cosas. Y empecé en la minería hace 35 años. Pensé que la minería empezaba
con crecimiento. Ahora estamos hablando de un rendimiento de dividendos. Es un desafío enorme. Entonces, si tuviéramos que ver este gráfico y no sé nada de la minería, solamente pienso en energía, en transición, cómo acelerar esto, hacia dónde va la energía, la transición de energía. En los últimos 5 años, el CAPEX ha estado plano, no ha ido a ningún lado. Y aún así se nos dijo que estábamos acelerando la transición energética. Estábamos involucrados en esto. ¿Cómo es posible algo así? No se trata de la culpa de los mineros. Los mineros están atrapados en un lugar. Tienen incertidumbres políticas. Por un lado, hay muchos requisitos con respecto a inversión social también. Por parte de la población tienen sus desafíos propios. Los mineros también tienen algunos estándares que no son creíbles por parte de la población. Entonces, muchas veces lo que ellos quieren es el dividendo, Y esto ha sido mutuamente exclusivo. Si yo veo lo que actualmente se ha comprometido en los próximos 5 años, el CAPEX va a caer en un 70%. Estamos hablando de dónde lo vemos ahora. No tengo duda de que el gasto en CAPEX va a ser mucho más de lo que estamos mostrando ahora, eso sí. Pero vemos lo que necesitamos para entregar nuestro caso base y tener una transición energética acelerada. Y necesitamos tener 5 mil millones de dólares. ¿Cómo vamos a lograr esto si no tenemos siquiera la inversión necesaria? No es la culpa de los mineros. Los mineros conocen estos datos, tienen muchas incertidumbres, tienen a los accionistas que quieren dividendos. Necesitamos romper un poco este círculo vicioso. Necesitamos avanzar a una mentalidad de crecimiento. Yo no tengo la respuesta tampoco. Una solución es tener más precios más altos, perdón. Y eso es a lo que obviamente todos decimos que sí, pero también es una espada de doble punta porque muchas veces esto hace que haya sustitución. El cobre es el metal preferido, pero si no cumple con la oferta, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a tener el aluminio esperando. Nunca hay escasez de aluminio. Y, bueno, no es tan eficiente, pero sí sirve para sustituir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos una brecha de financiamiento y tenemos que retornar el crecimiento. Los políticos tienen que entender que hay que permitir a los mineros invertir. Y luego se ha escuchado mucho sobre el plan de abastecimiento, de oferta doméstica. El crecimiento en las casas, por ejemplo. Esto es fantástico. Mientras estamos sentados esperando, China lo que está haciendo es entregando muchos los estándares ESG. Tienen menos acceso a bajo costo de capital, pero ellos tienen su propia cadena de transición. Si tomamos las baterías, 90% de la capacidad global. Si son precursores, 80-90%, refinamientos, 70-80% también. Aún en la minería es un poco confuso porque si vemos esto, 50% de la oferta de cobalto está controlada por China. Si vemos en Indonesia, níquel, 90% oferta controlada por China. Y la frase que yo uso es que tenemos una transición de energía como restaurante y China está comiendo el postre mientras nosotros estamos leyendo el menú. Necesitamos acelerar. El mensaje final, porque no tengo tiempo, es que necesitamos aprovechar esta coyuntura. ¿Se acuerdan lo que dije? Lo que empecemos, Francisco de Asís dijo, empecemos a hacer. Necesitamos hacer mucho. Luego vamos a empezar con lo posible. Y quién sabe, tal vez logremos lo imposible. Y con ello voy a terminar mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.